muy bien, un gusto. Igualmente. Bueno, buenas tardes a todos y a todos los presentes en la zona B de bibliotecas escolares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde la BIDI llegamos hoy a cada escuela con la compañía del escritor Daniel Baldi, exfutbolista, entrenador, escritor uruguayo y gerente de la Fundación Celeste. Las historias que narran tus libros nos permiten ir por el juego, las aventuras entre lo fantástico y el realismo. Te cuento, Daniel, que esta semana en la Argentina se lleva adelante el derecho al juego para las infancias y las adolescencias. Por eso lo importante de este encuentro en nombre de todos los colegas para conocerte un poco más, para saber en qué nuevas historias andás, que ya me enteré que de la última libro que sacaste. Consideramos de gran relevancia que seas parte de la BIDI para que nos cuentes en primera persona ese pasaje del fútbol al escritor. Y ahora te digo la primera preguntita. En tu infancia y adolescencia entre el fútbol profesional, ¿cómo fue que estuvieron presentes la literatura y los libros? ¿Podrías contarnos tu vivencia por la construcción del escritor? Perfecto, un placer estar dialogando con ustedes. Para nosotros. Muchas gracias. Siempre se tiende a suponer que dejé el fútbol y me dediqué a las letras, cosa que sería muy difícil. Yo creo que uno tiene que dedicarse justamente a las letras desde muy chiquito, desde muy temprana edad. De hecho, yo publiqué muchos libros siendo futbolista profesional, pero como hace ya unos cuantos años que me retiré de la actividad profesional del fútbol, se tiende a creer que me dediqué a la literatura cuando me retiré del fútbol. Pero no es así. Como bien dijeron, y celebro que sea la semana del juego, el gancho para que yo comenzara a practicar la lectura y me adentrara en el fascinante mundo de las letras, como se le denomina, fue un poco también el juego. El fútbol para mí fue muy sencillo. Yo vengo de una familia futbolera, Uruguay casi todo es futbolero, y desde muy chiquito el fútbol prendió en mí, desde que aprendí a caminar, que me recuerdo en Colonia, yo soy de Colonia del Sacramento, me recuerdo pateando la pelota en mi casa, en el barrio y en el equipo de fútbol en donde jugaba. Y mi mamá, maestra ella, cuando aprendí a leer, deseaba que comenzara a practicar la lectura y me llevaba libros a casa. Y yo me imaginaba que los escritores eran unos viejos aburridos que escribían porque no tenían otra cosa que hacer y vivirían, me imaginaba, en el medio de la selva y no jugarían al fútbol, que era lo que yo quería hacer. Y aparte me ponía a leer los libros que ella me llevaba y no me entusiasmaban porque eran libros muy de libro álbum, con moralejas, con animalitos y cosas de esas que a mí no me llamaban mucho la atención. Y así fui pasando primer año, segundo año, tercer año, y fue un amigo que por suerte conservo hasta el día de hoy, argentino él, que iba a veranear a Colonia siempre, tenía una casa enfrente a la mía, a la que yo vivía. Y estaba leyendo un libro de la colección Elige tu propia aventura. Y ¡Viejitos! Entonces cuando termina de leerlo, me lo ofrece prestar porque le quedaban unos días más para estar en Colonia. Y yo cuando miro la tapa digo, bueno, esto cambió, ya no es el libro ese infantil, pavo, que a mí no me gustaba, que llevaba a mi mamá a casa. Digo, bueno, está bien, préstamelo, voy a aceptar el préstamo y esta noche prometo empezar a leerlo y veré, si me aburre mañana te lo devuelvo y si no, no. Y justamente los libros de Elige tu propia aventura tienen esa particularidad que uno juega con el texto porque empieza a leer la historia y en un momento te dan opciones de a dónde seguir leyendo. Y por ejemplo, me acuerdo que vos sos el protagonista de la historia y me perseguía un vampiro, por ejemplo, y me decía, si decides escapar por la puerta, pasa a la página 20, si decides escapar por la ventana, pasa a la página 50. Entonces, eso me fascinó, el hecho de yo
elegir dónde seguir leyendo y en base a mi elección ver el final que me tocaba. Y así fue que me adentré en el mundo de las letras porque le empecé a decir a mi mamá, empecé a conseguirme de estos libros. Y mi mamá, con tal de que yo empezara a leer, finalmente a leer, por placer, que creo que es lo más importante, empezó a conseguirme de esos libros y así arranqué a leer. Y después, cuando pasé al secundario y empecé a leer los libros de Tolkien, más precisamente El Señor de los Anillos, ahí me lancé a escribir mis primeras líneas, mis primeros cuentos que pretendían ser fantásticos, de ciencia ficción. Y me di contra una pared porque me frustró mucho darme cuenta de que lo que escribía no era lo que yo tenía en mente. Yo tenía la historia en mente, después me lanzaba a escribir, y era muy frustrante, era espantoso lo que me salía, no era un resultado bueno. Pero también también me di cuenta de que la escritura me hacía bien, que después de escribir yo me sentía mejor. Entonces empecé a utilizar todas esas cosas de mi vida cotidiana, de mi vida real, que me hacían mal, que me angustiaban, que me ponían triste, trataba de transformarlas en el cuento que escribiera y lograr zafar de esa sensación, al menos en el tiempo que estuviera escribiendo. Y así empecé a obtener mejores resultados y en cuarto año de secundaria logré escribir mi primera novela. Y siempre compartí mi vida con la lectura, la escritura y el fútbol. Antes me volví un poco conocido jugando a la pelota, pero yo en mis ratos libres, siendo futbolista profesional, leía y escribía, era mi pasatiempo predilecto. Y ya cuando tenía como 6 años como futbolista profesional, un día me animé a llevar parte de lo que había escrito durante tantos años de escritura en mi vida a una editorial, y fue ahí que publiqué mi primera novela llamada La Botella Fútbol Club, que no está en Argentina, pero sí está acá en Uruguay. Vos la publicaste después que estabas jugando ya. Pensé que era antes de que habías empezado a jugar. No, publiqué mi primera novela, empecé a escribir antes, sí, pero mi primera publicación... La publicaste ya cuando estabas en el fútbol. Sí, siendo futbolista. Pero no me había retirado, de hecho yo estaba jugando en Italia, en un equipo llamado Treviso, de la Serie B de Italia, y ahí sale en Uruguay la novela, cosa que generó un estallido mediático, si se quiere, porque era la primera vez que un futbolista en actividad publicaba una novela. Qué bueno, qué loco también toda tu vida. Te hago una pregunta, viste que vos dijiste que en la infancia no te gustaba leer, o sea que nada, y eso que los libros álbum es lo que más les gusta a los chiquitos. Sí, a mí no. 6 años, 7. A mí no me engancharon, me aburrían un poco, lo veía con demasiado dibujo y poco texto. Dibujo. Entonces, cuando sí realmente agarré un texto más serio, comprometido, con más letra, que me llevaba a imaginarme más la situación, ahí fue realmente que encontré mi beta y empecé a leer. Yo no soy un lector devorador de libros, puedo estar 6 meses con el mismo libro, de hecho me pasó eso con La Broma Infinita de Foster Wallace, pero sí soy un lector muy riguroso, lo mismo con la escritura, muy disciplinado, todos los días estoy leyendo y escribiendo, y entonces es una actividad que realmente me llena de satisfacción y le tengo muchísima tolerancia a los libros. No me incomoda los libros largos, demorar muchos días leyéndolos. Qué bueno. Te hago otra pregunta. ¿Cuál es el mensaje que podés dejarnos sobre la lectura y el juego, o mejor dicho, los libros y los juegos? Yo creo que la literatura, los libros, en cierta manera son un juego. El niño, yo creo que tiene la obligación en la vida de jugar. No me imagino un niño que no esté jugando.
sería arrancarle la niñez a un juego, la niñez a una persona, y quitarle el juego. Y lo mismo digo con los libros. Los libros es lo que a uno le da la posibilidad de imaginar cosas. Y la imaginación está directamente ligada con los juegos. Yo cuando estoy mirando el celular, no estoy jugando, estoy recibiendo imágenes que no me despiertan nada. Yo puedo creer que estoy jugando, pero en realidad no estoy jugando por ahí. Si estoy jugando un jueguito del celular, mínimamente se puede catalogar. Pero en realidad el juego implica estrategia. ¿Por qué el fútbol es un juego? ¿Por qué los deportes son un juego? ¿Por qué el ajedrez es un deporte y un juego? Porque el juego te plantea estrategias y desafíos permanentemente. Y aquellos que mejor juegan a los diferentes juegos en el mundo son aquellos que tienen imaginación, estrategia, que visualizan diferentes problemas futuros y empiezan a buscar la manera de resolverlos. Eso es un juego. Un juego comprende eso, estrategia y definición. Y lo que a una persona la alimenta de esa estrategia, de esa imaginación, de esa proyección a futuro, es la lectura. La lectura es el combustible para que uno empiece a desarrollar su mundo interno, su seguridad, su confianza, su vocabulario, su imaginación, su inteligencia, en definitiva. Cuanto más inteligente es el individuo, mejor va a jugar, al juego que sea. Puedo estar hablando del fútbol, puedo estar hablando del básquetbol, o puedo estar hablando de un juego de mesa, de estrategia, de mesa, de lo que sea. Entonces, yo creo que la literatura pasa a ser, en la vida de un ser humano, yo siempre le digo, obligatoria, como lavarse los dientes. A veces pasa que me encuentro a padres que dicen, no, lamentablemente mi hijo no lee nada, y no le gusta, y no hay caso. Y es como, yo siento que me están diciendo, no, lamentablemente a mi hijo no le gusta lavarse los dientes, entonces los tiene todos los dientes cariados y no se los lava. No, hay cosas que se pueden tolerar. Como que me digas, bueno, no le gusta, yo qué sé, comer frutillas, bueno, comerá otra fruta. Pero que digan, no le gusta leer, por eso no lee, le estoy arrancando algo esencial para el futuro, para presente y futuro de esa persona. Entonces, yo creo que es obligatorio que lea. ¿Qué tiene que leer? Ahí sí se abre el abanico, lo que le guste, lo que tenga ganas. A lo mejor, claro, no le dieron. Claro. No le dieron lo que verdaderamente le gusta. Imponer una lectura es un error, porque lo vamos a alejar al niño del amor hacia la lectura. Y yo lo que practico con mis hijos, yo tengo 3 hijos, no los considero devotos lectores, pero es un paseo muy común que utilizamos familiar hacia a una librería o a una biblioteca, porque se puede decir, no, los libros están muy caros, no tengo dinero para comprarlos, bueno, a una biblioteca. Y que ellos elijan el libro que tengan ganas. No me voy a poner yo, porque me gustaban los libros de Elige tu propia aventura, a imponerle a mis hijos que llévense los libros de Elige tu propia aventura. Lamentablemente, por ejemplo, mi hijo más grande ha leído, y digo lamentablemente porque no comparto esa clase de literatura, algunos libros de youtubers. Y bueno, pero yo cedí ante esa inquietud y los leyó. Y bueno, por dentro me corría un poquito de fuego diciendo, esto no, ¿por qué no llevas otra cosa? Pero bueno, pero estaba leyendo. Entonces, en definitiva, lo que tenemos que invitar es a que lean lo que ellos quieran leer. Y una vez que empiezan a leer, ahí ya ellos mismos después van seleccionando un perfil de lectura. Pero que no lean es arrancarle una parte de su niñez. Como dije al principio, y que le va a servir para el futuro, sacarle el juego a un niño, pensamos, estoy loco, ¿cómo le voy a sacar el juego? Sacarle la lectura es lo mismo. Estoy de acuerdo, muy de acuerdo. Y para ir cerrando este grato momento compartido, ¿qué nos recomendarías a los docentes para motivar a los niños y niñas en el acercamiento a los libros?
¿Qué nos Bueno, recomendarías? ¿qué tema? Acá en Uruguay, mi literatura, el éxito, entre comillas, se debe a que tiene algún tipo de relacionamiento con el fútbol. Entonces, a priori, los niños creen, escribió algo de fútbol. Y por ahí, el fútbol es totalmente secundario en la historia y ellos se engancharon igual. Yo creo que el eje central debe ser algo que a ellos les guste. Y eso puede ser, si el fútbol, por ejemplo, es un gancho que resulta muchísimo para seducir al niño, a que arranque. Después, por ejemplo, yo tengo una novela llamada El Muro, que el tema central de la historia no es el fútbol. Tiene un peso importante el fútbol, pero después, por ejemplo, me toca cuando voy a Argentina y me muestran los trabajos que han hecho algunos docentes y les permitió trabajar a nivel de historia con los diferentes muros que se han erigido en la historia de la humanidad, desde la muralla china hasta el muro de Berlín, hasta el muro de Estados Unidos, y la historia simplemente habla de un barrio privado que tiene un muro y al lado una villa, no sé cómo le dicen ustedes, un asentamiento. Bueno, Sí, no sé. un asentamiento. Ahí está. Y entonces, ver el disparador. Tiene que haber un disparador que digan, bueno, la clase, ¿qué les gusta? Yo qué sé, el terror. Bueno, una novela de terror, está bien. Vamos a ver, hay muchas novelas de terror. Bueno, hoy que de aventuras, de detectives. Y ahí hay, pero no tratar de uno imponer, como dije al principio, la temática, sino ver cuál es el disparador. En un año del Mundial, el año que viene, el fútbol, bueno, el fútbol te puede dar la herramienta para abordar historia, geografía, matemáticas. El fútbol es 11 contra 11, te expulsan uno, 11 contra 10, ¿cuántos hay en el banco? Los minutos que se juegan, los minutos de adición, cuánto mide la cancha, cuánto miden los arcos, en fin, vos podés utilizar, lo que pasa es que a veces el docente también necesita tener la imaginación para jugar con los temas de acuerdo a lo que necesite abordar en el momento. Sí, eso también. Es un tema todo. Bueno, sinceramente fue un placer compartir este tiempo con vos, Daniel. Te damos las gracias por este momento, por ser parte de la VIDI y tengamos presente que leer es tu derecho. Muchísimas gracias, un placer. Gracias por tu tiempo y por darnos un poquito de tu tiempito. Muchas gracias a ustedes, a la órdenes. Muchas gracias.